Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para hablar sobre los jornaleros migrantes y la explotación transnacional en México y en Estados Unidos está con nosotros el periodista Ñu Sabi Cao Cirenio. Cao es un gran conocedor del mundo indígena, él mismo es hablante de una lengua indígena y se metió a fondo en los campos donde se genera la agricultura de exportación en México y en Estados Unidos. Cao, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis, por esta invitación, y el día de hoy pues vamos a estar aquí platicando algo de lo que pasa en México y en Estados Unidos. Tú, Sabi, se dice la lengua que tú hablas, lo que llamaríamos mixteco, los que estamos aquí en la ciudad. Así es, Tun Sabi es la palabra pronunciada en nuestra propia lengua. Tun es el sonido, la palabra, y Sabi es la lluvia. Entonces la palabra Tun Sabi es lengua o palabra de la lluvia. Y mixteco es una palabra náhuatl, que significa pueblos debajo de las nubes. Entonces hay una diferencia grandísima de ahí entre dos palabras. Muy importante. Sí. Cao, ¿qué te lleva a escribir este libro sobre los jornaleros agrícolas y sobre la agricultura que nace de la explotación salvaje de esos jornaleros? La historia tiene que ver con el origen. Antes de ser periodista, soy Ñu Sabi, soy migrante y además soy hijo de campesinos. Yo trabajé hasta los 16 años sembrando en mi comunidad allá en Cuanacacitlán, Guerrero. Cultivábamos frijoles, cacahuate, maíz, pero era para consumo familiar, o lo poco que sobraba era lo que se vendía para comprar ropa, guaraches, para lo demás que de los hermanos. Pero nunca había entendido por qué de 95 a 2009, antes de 2010, en mi comunidad empezó una migración bastante pronunciada. Había esa migración golondrina que le llaman, que viajan a los paisanos a los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora y Baja California. Entonces ellos se iban, pero muchos de esos grupos también se iban a los Estados Unidos, y entonces ahí empieza la necesidad de saber qué estaba pasando con ellos, por qué ellos están viajando, en qué condición viajan, en qué condición regresan, y cuáles son la situación en que ellos viven al regresar a la comunidad. Y empecé a poco a indagar lo que estaba pasando con la migración interna en mi comunidad, y empecé también a hacer un poco de trabajo con los movimientos sociales de la montaña. Conocí sobre jornaleros migrantes el Consejo de Jornaleros que coordina el Centro de Derechos Humanos Tlachinola. Entonces fui adentrando poco a poco sobre esta historia, y me llamó la atención porque la mayor cantidad de población que viaja a los campos agrícolas son indígenas, y tiene que ver con los municipios más pobres como Metlatono, Coachuapal Grande, Tlacoachislahuaca, Xochislahuaca, San Luis Zacatlán, Ayutla, que son los municipios pobres entre la montaña y Costa Chica. El libro no lo escribes desde afuera. No. Tú mismo eres jornalero para escribir este libro. Así es, y una vez que tengo ese contexto de los lugares de expulsión de migrantes, entonces decido trabajar como jornalero. Viajo a San Quintín, me hago alrededor de 70 horas en camiones desde Chilpan. 70 horas. Desde Guerrero hasta San Quintín, en Baja California. Así es. Y justo en estos años, para ser preciso, el 17 de marzo de 2015, hay un movimiento muy importante sobre jornaleros que toman la carretera transpeninsular de Baja California, de las California, y alrededor de 60 jornaleros que dejan sus machetes, sus cubetas, toman la carretera en demanda de mejores tratos, mejores salarios, cese al acoso sexual contra de las mujeres y servicios básicos como es educación, salud, drenaje, agua potable.
Estoy en esa cobertura, pero desde Guerrero, consigo presupuesto para viajar a San Quintín, pero con la finalidad de no llegar a documentar lo que nos podrían contar los líderes o los jornaleros que estaban en la manifestación, sino que vivir con ellos desde los campos agrícolas para contar qué pasa con ellos. En este caso, para ser preciso, en el campo El Vergel, que es Rancho Los Pinos, uno de los campos agrícolas donde más se explota a los trabajadores en San Quintín. ¿Cómo le haces para entrar a trabajar a ese campo agrícola? Pues para entrar a este campo tuvimos que ingeniarnos, ¿no? Pues porque no podía entrar con mi documento oficiales. Si entro con documento, tal vez me veré acá como un falsificador de documentos, pero era muy necesario cambiar mi credencial de lector sin cambiar la foto, con otro nombre, acta de nacimiento con otro nombre, para poder llegar, insertar y decir vengo de tal lugar. Bueno, de hecho no cambia mi comunidad de origen, mi credencial de lector aparece igual, lo único que cambia es el nombre de la persona y llego, pero después de 70 horas de viaje, pues sin poder bañarme, llevo mis guaraches, me apersono en la entrada de Campo El Vergel, pido trabajo y me dice, espérate, un momento, viene Santiago Silveira, es el que va a coordinar, es el responsable de campamento, es el campero, le llaman. Con él te vas a coordinar y vamos a ver cómo vas a trabajar. ¿Cómo son las jornadas de trabajo para los jornaleros, Cabo? ¿Qué es lo que tú encuentras? Ahí encuentro de que quiénes son las personas que más sufren en los campos agrícolas, las mujeres. Las mujeres tienen que levantarse a las 3 de la mañana, preparar el almuerzo para llevar para su marido, para sus hijos o hermanos y para ella, para ir al campo de trabajo, y para los niños si tienen hijos que van a dejar. Entonces, a partir de ahí empieza el día de trabajo para la mujer. Y el hombre pues se levanta a las 4 o 5 de la mañana a desayunar, a agarrar su lonche, su desayuno y se va, o comida, y se va al campo, ¿no? Pero la mujer todavía tiene que quedarse a ordenar la casa, dejar la comida para los hijos para que se vayan a la escuela y de ahí alcanzar los camiones a las 5 o 6 de la mañana. No viven en casas solas, sino viven en cuarterías, muchos, ¿no? En este caso, el Campo El Vergel tiene cuarterías. Tiene alrededor de, hasta donde pude contar, son alrededor de 20 cuarterías, galeras, donde viven los trabajadores de trabajo duro, que en este caso que son los que están en el corte, los que están en la pida, en la poda, y mientras que los que están en el empaque viven en otra zona, que también son varias galeras. Sin embargo, hay una diferencia entre este campo, cuartería donde están los de trabajo duro con los de empaque. En otro lado, lo de trabajo duro, no hay sanitarios suficientes para ellos, no hay, viven con hacinados de 6, 8 personas, un cuarto de 3x3, los hombres no pueden cocinar, y además de eso, pues en esa zona pues no hay agua ni para bañarse. El agua que tiene la cocina en este campo es más salada que el agua del mar que se usa. Sin embargo, los cultivos lo riegan con agua dulce. Donde viven los trabajadores de empaque es una zona más limpia, más cuidado, con agua caliente, con más sanitario, con mayor servicio de electricidad. Y ahí uno puede distinguir la discriminación. Quienes viven en esta cuartería de los trabajos duros, pues son los indígenas que vienen de los estados del sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz. Los que viven, los empaques son de Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Nayarit, y ahí sí llegamos hasta Sonora. Son los que viven en esta zona. ¿Cuántas horas de trabajo laboran los jornaleros? El trabajo en sí empiezan a las 7 de la mañana y termina a las 6, son alrededor de 11 horas. 11 horas. 11 horas. La jornada, hasta donde pude documentar, que es de cortar, al momento que llena 60 botes de pepino o 45 de tomate, a partir de ahí termina la jornada. Sin embargo, no puedes dejar el campo cuando termine esa jornada, se tiene que seguir trabajando hasta las 6 de la tarde porque tiene que seguir recogiendo los frutos
Pero a partir de 61 botes te empiezan a pagar un peso por bote de tomate o de pepino, y eso hace de que los trabajadores pueden obtener un extra. Hay personas que son muy rápido en el corte de pepino, de jitomate, que en ese lapso de 7 a 11 de la mañana completan su jornada, y después empiezan a cortar extra, que pueden llegar a cortar hasta 200 o 300 botes de pepino, de tomate, depende cómo esté la cosecha. Y es lo que van haciendo. Muchos de ellos logran tener a la semana 800, 1000 pesos extra de lo que debería ser su salario. Sin embargo, pues ese dinero pues, también se diluye, porque la forma en cómo lo gastan, en cómo pagan, tienen que pagar los servicios. Si son varones y no pueden cocinar, tienen que comprar comida, y a la semana tienen que pagar 700 pesos por los 4 tacos que le ponen para llevar al campo. Eso de tacate consiste de 4 tacos en la mañana de frijoles y huevos, es lo que comen todos los días. Entonces, pero tiene que pagar 700 pesos por esto. ¿Tú cuánto ganabas al día, Cao? Trabajé 3 días con el cheque que tengo, que no lo tengo aquí a la mano, pero ahí tengo el cheque. Con este cheque que es de trabajo de 3 días es de 259 pesos. 259 pesos. 59 pesos. Es el cheque que me pagaron, y ahí lo tengo todavía de reliquia. Algún día a ver, podríamos contar esa historia de la explotación en México con ese cheque. Tú, si te parece, vamos a una pequeña pausa. Sí, perfecto. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con Cao Cirenio, periodista ñusavi, autor del libro Jornaleros Migrantes, Explotación Transnacional. Estamos conversando precisamente sobre la vida, el trabajo, la sangre que tienen que pagar los jornaleros agrícolas. Cao, vacaciones, días de descanso, seguridad social, ¿todas esas prestaciones que por ley deberían de tener los jornaleros existen? Pues no, que según el acuerdo que nunca, hasta en ese momento no han podido entender ni los propios jornaleros ni el sindicato, han podido explicar esto de vacaciones pagadas por adelantado, y que se les paga en cheque, no recuerdo de cuántos pesos tiene que es. A mí me pidieron al momento de ingresar al trabajo mi credencial de lector, CURP y acta de nacimiento, según para inscribirme al IMSS. No me inscribieron, nunca me entregaron mi número de seguro social, y tampoco no presenté la hoja rosa, así que no hubo ninguna inscripción al seguro social. Sin embargo, en mi cheque sí apareció mi descuento de pago de cuota al IMSS. Hay un descuento de trabajo, impuesto del trabajo, sobre el trabajo, no recuerdo cómo se llama el impuesto que aparece en el cheque. El aguinaldo también se supone que se va pagando, bueno, es lo que dice, pero nadie ve su aguinaldo, y es la lucha que mantiene ahora los jornaleros, que plantean de que el aguinaldo se le pague en diciembre y no se le esté pagando de manera diferenciada en la semana. Entonces no hay esos derechos. Es más, le pregunté en mi lengua a una señora que viene con Chopal Grandes si sabía cuáles son los derechos que tiene, y de entrada pues no sabía, ni no había ni intérprete, porque una de las condiciones para entrar a ese rancho es hablar una lengua indígena, y si hablas una lengua indígena, le dice que no sabe leer y escribir, eres bienvenido a la explotación. Bienvenido a la explotación. Sí. ¿Derecho a organizarse sindicalmente tienen? En el Valle de San Quintín hay 2 sindicatos que surgieron a raíz del movimiento de 2015. Sin embargo, en el Rancho Los Pinos no hay sindicatos, o si los hay, pero son los charros, los de la CTM, son los que
coordina o cobran las cuotas sindicales de Rancho Los Pinos, pero de ahí que la forma en que los trabajadores puedan organizarse, puedan generar condiciones de trabajo de grupo, no los hay por la forma en que trabajan. Se van a las 6 de la mañana de la cuartería, regresan a las 7 de la noche, va a bañarse, medio bañarse con agua salada, cenar, dormir y levantarse a las 3 de la mañana las mujeres. Entonces no hay esa expectativa de que se pueda generar condiciones de organización. Además, la misma cuartería de los hermanos Rodríguez, que aquí hay que decir quiénes son. Los hermanos Rodríguez, Luis, Antonio, han sido diputado local, diputado federal por el PAN, han sido secretario de Desarrollo Rural en el gobierno de Eugenio Elordoy, y todo ese poder político y económico que tiene, pues hay una vigilancia, un control, casi así como la de Big Brother, la de 1984, porque después que los trabajadores se van al campo, los camperos, que le llaman ellos, revisan cada habitación si no hay libros, si no hay materiales que incite a la organización. Y además de eso, al regresar de los campos hay revisión en la mochila para que no entren los trabajadores con documentos que pueden incidir a una organización. Cao, tú en el libro sigues la ruta de los paisanos hasta Estados Unidos, del otro lado de la frontera. ¿Son mejores las condiciones de trabajo para los jornaleros allí? Pues tal vez lo único que cambiaría es el valor adquisitivo del salario. En Estados Unidos le pagan dólares, en México le pagan pesos. La diferencia es que cortas una caja de fresa en México, en San Quintín te lo pagan a 20 pesos, y mientras que cortas una caja de fresa en Estados Unidos te lo pagan a 10, 15 dólares. Entonces hay una gran diferencia solo en el poder adquisitivo del salario. En donde no hay diferencia es el trato, el desgaste, la explotación, el mismo ritmo de trabajo, levantarse a las 3 de la mañana, llegar a los campos, trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Con también otra pequeña diferencia es que en Estados Unidos le permiten tomar un pequeño descanso cada 2 horas, le permiten 15 minutos. Eso en San Quintín no pasa. Entre más trabaje, pues lo que busca es generar más pago, más ingreso. En el libro cuentas la experiencia de organización de Inmolaque. Sí, ahí son 2 historias muy interesantes en Estados Unidos. La de Immokalee, Florida, que es la última comunidad que está en Florida, que de hecho te paras en la parte más alta y ves el faro de Cuba. Y es una organización muy interesante de la forma como ellos logran doblegar las cadenas transnacionales de comida rápida. Hay otro caso que es la familia unida del estado de Washington, que ellos con su organización logran el contrato colectivo con la cadena de fresera de frutos rojos, que es la Driscoll, la misma marca con que los jornaleros de San Quintín están luchando para que le reconozca su trabajo. Entonces hay esas 2 historias muy interesantes, pero aquí lo que me llama la atención es la de Immokalee. Cómo lo de Immokalee plantea una organización sin plantear el sindicalismo. Uno de ellos proviene del sindicalismo de César Chávez, pero ellos lo que hacen es empaparse de los apoyos de los universitarios, de las iglesias progresistas, toman carretera, convocan a boicot en contra de la comida rápida y logran firmar un convenio de conducta para evitar los ceses, los acosos sexuales en los surcos, y además maltrato de los patrones, porque había historia muy triste antes de que los trabajadores de Immokalee se organizaran. Había denuncia, todavía hay 3 casos en la corte donde 3 granjeras está esperando la sentencia
porque la policía de Florida encontró varios jornaleros encadenados. Encadenados. Entonces se fueron a corte por esclavismo y todavía está por definirse esa situación. Y entonces eso fue lo que ayudó a organizar esa zona y consiguieron que se firmara el código de conducta. Con lo que nos cuentas, Cao, diera la impresión entonces que detrás de los alimentos que cada día comemos hay sangre de los jornaleros. Evidentemente, no podemos decir de que no hay sangre, que no podemos decir que no hay abuso. Hay un historial muy oscuro en los campos agrícolas y lo vemos desde México, desde Rancho Fox hasta San Quintín, en Estados Unidos. Y lo más triste de todo esto es que cuando llegamos a comer a un restaurante, pedimos una ensalada, pero como con el hambre que traemos, lo devoramos y no cuestionamos en qué forma fue producido, cultivado ese pepino, ese tomate, lechuga, brócoli que fue cortado en el Rancho Fox, o pides un agua de fresa o licuado o yogur de fresa, pero no sabes en qué forma fueron cortadas esas fresas. Entonces sí hace falta conciencia para entender de que detrás de todo lo que consumimos, de lo que se vende en las cadenas transnacional, de las que se vende en la cadena de comida rápida como Burger King, McDonald's aquí en México, detrás de todo esto hay una explotación que nadie está mirando y nadie quiere mirar porque es más fácil olvidar, voltearse, hacerse a un lado para no cuestionar, para no sentirse lastimado con lo que uno come. En tu libro hay muchas voces de mujeres. Estamos hablando de que el mundo de los jornaleros entonces no es solamente un mundo de hombres, sino de mujeres y de familias completas. Así es, los campos agrícolas no podrían existir sin las mujeres. De hecho, el caso de mi comunidad, que es donde parto con la historia, todo lo que es la montaña alta, se va familia entera a trabajar, se lleva hasta los niños, y también dentro de eso pues, ha habido bastante accidentes donde han fallecido niños en los surcos porque no hay quien los cuide y se quedan abandonados porque las mujeres están trabajando. Pero también dentro de esa lucha ha logrado haber mujeres que se han organizado y que son las que han liderado la lucha de las mujeres. Y aquí este libro narra la historia de Lucila Hernández, que fue la única mujer que estuvo en la mesa de diálogo en 2015, creo que de la comisión que vino de San Quintín era de 20 hombres y 20 integrantes, y la única mujer que venía era Lucila. Y de ahí era toda la visión de hombres, lo que se planteaba. Y entonces ella plantea en esa comisión de que tenía que haber un hospital de tercer nivel en San Quintín, que hace falta agua porque no hay dónde, que hace falta guardería. Y es de ahí a poco se fueron integrando las mujeres, y ahora el Sindicato Independiente Nacional de Jornaleros Democrático, SINJA, Democrático Agrícola, su secretaria general es una mujer. Es la segunda vez es la primera vez que renova su cúpula, su dirección sindical, y por primera vez le toca a una mujer estar coordinando los trabajos de los jornaleros en San Quintín. En México hay unos 2 millones de jornaleros agrícolas, muchos de ellos, si no la mayoría, de origen indígena. ¿Son invisibles? Desde luego. Son invisibles porque los medios no le prestan atención, y cuando alguien cuenta la historia de los jornaleros, lo que cuenta es la historia de los líderes de los movimientos sociales, y nadie está contando la historia de las mujeres, de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos mayores que están en los surcos. Nadie lo está contando. Tú lo has hecho en tu libro. Bueno, es la primera vez que trato de visibilizar esa parte. Pero el movimiento de 2015, en una plática le comentaba a un compañero de que hubo turismo periodístico en Valle de San Quintín, llegaron enjambre de periodistas, se supo del movimiento de jornaleros
Pero pasó 9 de mayo cuando vino la represión y todos los medios se esfumaron y no hubo más historia de los jornaleros y hasta ahora no se sabe qué está pasando con los jornaleros. Terminas el libro con una narración muy triste y conmovedora, Cao, de los paisanos en Nueva York a los que los alcanza el COVID-19 y su sueño americano se convierte pues en una pesadilla y terminan regresando como cenizas a sus comunidades. Sí, es una de las historias más tristes que he narrado en mi vida como periodista. Sobre todo porque a algunos de esos compañeros que fallecieron, que regresaron ceniza, me tocó saludarlo en Estados Unidos y luego uno de ellos me tocó llevar la ceniza del aeropuerto de la Ciudad de México a mi comunidad y saber de que en la cultura indígena para nosotros no cabe la posibilidad de que un cuerpo humano pueda ser incinerado y menos llegar a una urna de 20 centímetros por 30. Eso es impensable en nuestra cultura, pero pasó y muchos de los paisanos regresaron en ceniza. Recuerdo que una de las historias que yo seguí desde que el joven se contagió de COVID en Nueva York, estuvimos al tanto porque los compañeros se quedaron sin alimento, buscamos la forma de dotarlo de alimento. Después de ahí, este muchacho lo llevaron al hospital y a la semana nos avisa que falleció. Entonces hicimos también los trámites para buscar el apoyo de traslado. No se pudo trasladar de inmediato. El consulado creo que apoyó con $500 para gasto de incineración. Sin embargo, tardó bastante para que esa ceniza llegara hasta que no recuerdo cuáles fueron los convenios que estableció el gobierno federal, pero el 12 de julio de 2020 un avión de la Fuerza Aérea trajo 270 urnas y en esa urna venía la ceniza de este muchacho de la que le dimos seguimiento desde que se contagió hasta que falleció. Y es una de las historias más tristes que hemos vivido. En lo personal me tocó vivir como periodista. ¿Dónde conseguir tu libro? Está en Café Tierra Adentro, en el Café de la Resistencia, y estamos todavía en trámite para que se pueda conseguir en la librería de La Jornada. Ojalá que ya pronto pueda estar ahí. Y en Guerrero pues está en todas las librerías de Chilpancingo y Acapulco. Cao Cirenio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta plática. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.